Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión de controversias en otorrinolaringología. La primera hablamos sobre cirugía del estribo y hoy vamos a hablar de una cirugía que cada día se está volviendo más frecuente, bueno, ya es muy frecuente, y es una combinación entre los otorrinolaringólogos y los neurocirujanos. Yo no se supone que iba a estar aquí hoy, porque el que iba a estar dando esta conferencia era el doctor Rodríguez, pero de un compromiso que tienen en Colombia, entonces tuvimos que cambiar la programación. Con nosotros va a estar el doctor José Ramón Abadí, neurocirujano de aquí del Centro Médico Docente de la Trinidad, del Hospital de Clínicas Caracas y ahora también de la Clínica La Floresta. José Ramón, bueno, compañero, buen amigo y ya tenemos unos cuantos años trabajando en esto. Antes de entrar en materia, como dicen, para compartirles un poco la historia de cómo empezamos esto. Esto lo empezamos en el Hospital Domingo Luciani en el año, calculo yo, 2005. Empezamos a hacer los abordajes endoscópicos a la hipófisis. Y yo ingresé en el Centro Médico Docente de la Trinidad en el año 2008 y en 2009-2010 hicimos el primer abordaje y bueno, y de ahí realmente esto ha crecido enormemente y de eso José Ramón le va a dar los números que él es el que maneja ese tipo de cosas. Entonces, hablando un poquito de los diferentes tipos de abordaje, los abordajes a la silla turca básicamente son tres: el abordaje transcraneal, el abordaje sublabial transeptal y el abordaje endonasal endoscópico. Actualmente el abordaje que más se usa y básicamente yo creo que es el gold estándar para la cirugía de tumores de hipófisis es el abordaje endonasal endoscópico. Ya yo creo que el abordaje sublabial transeptal es historia patria y el abordaje transcraneal sigue siendo útil para tumores que crecen muy por encima de la silla turca y es necesario hacer este tipo de abordaje. A veces se hacen de hecho combinados, endonasal endoscópico y transcraneal. Los abordajes a nivel de la base del cráneo, tenemos abordajes en el plano sagital y abordajes en el plano coronal. Nada más vamos a hablar de los abordajes de la silla turca, que es uno de los abordajes en el plano sagital. Si nos vamos de atrás, de adelante hacia atrás, el primero o el más anterior es el transcliviforme, luego el transplano efenoidal, luego transelar, transclival y el transodontoideo, que es el más inferior de todos. Si nosotros vemos esta imagen, aquí podemos ver los diferentes tipos de abordaje. Aquí está el transcribiforme, el transplanum, transtuberculum, el transelar, transclival y transodontoideo. Todos nos dan acceso básicamente a la línea media. Aquí tenemos el plano sagital, un corte sagital, vemos los diferentes planos: transclival, transplanum, transelar, transclival y transodontoideo. Y nos vamos a encontrar diferentes patologías de acuerdo a los tipos de abordaje. Los abordajes más anteriores básicamente se utilizan para resecar meningiomas, el abordaje transplanum para craneofaringiomas, el transelar para adenomas hipofisarios, el transclival para cordomas. Y básicamente eso se cumple en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos. ¿Okay? Entonces, la idea es, ¿por qué es tan importante el abordaje endoscópico? Aquí hay un metaanálisis donde se compara el abordaje endoscópico con el abordaje microscópico para la cirugía del adenoma hipofisario. ¿Okay? Tenemos 15 estudios, 1014 pacientes y un intervalo de confianza de 95%. Cuando nosotros vemos la resección total de la lesión, comparando el endoscópico con el microscópico, definitivamente hay una tendencia estadísticamente significativa al uso del abordaje endoscópico. Luego, cuando hablamos acerca de evitar perforaciones septales, obviamente se va claramente para el abordaje endoscópico. Cuando hablamos de otras complicaciones como epistaxis, como fístula del líquido cefalorraquídeo, como diabetes insípida o como meningitis e hipopituitarismo, definitivamente no hay diferencias estadísticamente significativas en ambos. Lo cual quiere decir que en ambos la incidencia de complicaciones es básicamente similar, pero la resección del tumor
es muchísimo mayor con el abordaje endoscópico. Aparte de eso, el tiempo de duración de la intervención y los días de hospitalización son menores en el abordaje endoscópico en comparación con el abordaje. Entonces, ¿qué concluye este trabajo? Que el abordaje endoscópico mostró mayor porcentaje de resección tumoral, menor incidencia de perforaciones septales, menor tiempo de hospitalización y menor tiempo quirúrgico. Este trabajo que estoy presentando es interesante porque básicamente nuestra complicación fundamental, o sea, principal, o la que hemos tenido principalmente, es la fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces, quiero hacer ver en qué consiste este tipo de complicación. Esto es una revisión sistemática de las complicaciones. Dicen que en los últimos 65 años, pero no es verdad, porque hace 65 años no se hacían resecciones endoscópicas, pero se hicieron revisiones desde el 1950 hasta el 2015, ¿okay? Que son básicamente 65 años. Y de esto se tomaron 82 estudios con 7.460 casos, pero los estudios son entre 1993 y el 2014. O sea, que realmente no son realmente 65 años, sino los años entre el 93 y el 14. Y ahí se reportaron todas las incidencias de complicaciones. Yo básicamente no tomé las incidencias de todas las complicaciones porque se hacían cirugías no de la silla turca, se hacían cirugías de múltiples patologías. Entonces, yo tomé la incidencia de fístulas de líquido cefalorraquídeo en la cirugía de hipófisis, básicamente. Y esta fue del 6.5%. ¿Ok? Y luego está esta revisión sistemática que tomaron 62 estudios entre el 2015 y el 2020 para ver la complicación de fístulas de líquido cefalorraquídeo específicamente. ¿Ok? El total de pacientes investigados fueron de 23.453. Y la incidencia total de fístula de líquido cefalorraquídeo fue del 3.4%. ¿Qué quiero hacer ver con esto? Que definitivamente la curva de aprendizaje aquí vale. En los estudios anteriores la incidencia de fístulas era mucho mayor, ahorita la incidencia de fístulas es mucho menor. Eso se debe a que vemos las fístulas más claramente, las reparamos en el mismo acto quirúrgico y contamos con la fabricación de colgajos nasoceptales, los cuales nos ayudan a evitar esa complicación. ¿Cómo es la colocación de los integrantes de la mesa operatoria? Generalmente nosotros empezamos donde está la posición del neurocirujano y aquí está el neurocirujano que nos está ayudando o también otro otorrinolaringólogo que nos está ayudando para hacer el abordaje. Una vez hecho el abordaje, ya nosotros cambiamos de posiciones, nosotros pasamos a la cabecera del paciente y el neurocirujano pasa a esta posición para tener control directo en la entrada de la fosa nasal. Y nosotros básicamente lo que hacemos es hacer cámara. A veces algunos neurocirujanos nos quitan la cámara, pero bueno, nos estamos volviendo tolerantes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos ver cuando nosotros llegamos al seno esfenoidal? Nosotros debemos ver, al abrir toda la pared anterior del seno esfenoidal, nosotros deberíamos ver, obviamente, la silla turca, deberíamos ver el plano esfenoidal, deberíamos ver la marca que hacen las carótidas sobre la pared posterior del seno esfenoidal, deberíamos ver el clivus, ¿ves? Aquí tenemos la marca que hace la carótida y la curvatura que hace la carótida para dirigirse hacia arriba y hacia atrás. Y los nervios ópticos, que en su unión con las carótidas forman el receso optocarotídeo. Obviamente esto que vemos aquí nunca, y repito, nunca es tan bello como este que le estoy mostrando. Siempre a veces los nervios ópticos no se ven porque son muy altos, ¿ok? A veces las carótidas no tienen ese relieve sobre la pared del seno esfenoidal, pero siempre debemos tratar de conseguir estas ubicaciones. Debemos ubicar el clivus, debemos ubicar la pared anterior de la silla turca, el piso de la silla turca, y tenemos que ubicar las carótidas, porque cuando estemos abriendo la silla turca es importante no llegar hasta las carótidas porque podemos producir lesión de ellas. Aquí voy a presentar un video donde estamos haciendo un abordaje. Nosotros hacemos de rutina una turbinectomía media para generar por lo menos una fosa nasal con gran espacio. Luego siempre desarrollamos un colgajo nasoseptal
como vemos que estamos desarrollando aquí. ¿Okay? No lo llevamos tan anterior. Una vez que desarrollamos el colgado septal, exponemos el otro lado y hacemos una septectomía posterior. Aquí ya hemos abierto el seno esfenoidal y la idea es que una vez expuesto esto, empecemos a retirar toda la inserción posterior del vómer, como vemos acá, para hacer una apertura lo más grande posible para tener el abordaje mayor posible hacia el seno esfenoidal. La idea es que el neurocirujano se sienta cómodo. Aquí estamos abriendo todo el seno esfenoidal. Aquí vemos la pared anterior de la silla turca y aquí abajo vemos el clivo. Aquí estamos ampliando lateralmente. La idea es ampliar bien lateral de manera de que haya un buen espacio. Aquí tenemos un espacio bastante adecuado. Retiramos la mucosa del seno esfenoidal y aquí vemos expuesta toda la pared anterior del seno esfenoidal. Aquí está el piso del seno esfenoidal, ¿okay? Y la pared anterior está totalmente expuesta. Esto es el plano esfenoidal, que siempre es importante, digamos, exponerlo, sobre todo cuando los tumores son superiores. Hacemos una apertura de la porción posterior del septum, de la mucosa septal, del lado contrario, para poder trabajar por ambos lados. En uno vamos a tener la cámara y en el otro el neurocirujano va a estar trabajando. Ampliamos y quitamos todas los tabiques septales del etmoides posterior para exponer en forma completa el seno esfenoidal. Lo importante es tener una buena exposición, que nosotros podamos ver de una buena forma el seno esfenoidal. Y la silla turca en su totalidad. ¿Ve? Aquí vemos el clivo abajo, vemos el piso de la silla turca, aquí vemos las carótidas y aquí tenemos el plano esfenoidal. Entonces es muy importante que el abordaje sea bien amplio. Luego retiramos la pared anterior del seno esfenoidal para poder exponer así la dura madre de la silla turca y poder exponer el tumor. Esto que vemos aquí no es siempre, como dicen, tan bonito, porque aquí podemos ver completamente la pared posterior del seno esfenoidal. ¿Ve? Aquí vemos toda el área de la silla turca expuesta, pero a veces no tenemos estos casos tan representativos y entonces vemos aquí estamos llegando a la pared anterior del seno esfenoidal, estamos quitando la mucosa, vamos a terminar de quitar un poco la mucosa y que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, que esas referencias que nosotros queremos encontrar de la pared posterior del seno esfenoidal no las vamos a tener. ¿Por qué? Porque miren, el tumor está completamente dentro del seno esfenoidal y está saliendo por el orificio del seno esfenoidal, por el ostium del seno esfenoidal. Entonces nos podemos encontrar con muchas variaciones. La idea es estar muy claro en la anatomía del seno esfenoidal y de la silla turca para no tener, digamos, un aumento en la incidencia de complicaciones. Cuando revisamos este trabajo sobre las complicaciones y la curva de aprendizaje, vemos que la incidencia de diabetes insípida a largo plazo, fístulas de licocefalorraquídeo, fístulas que requieren reparación quirúrgica y estancia hospitalaria, como dicen, es mayor en el abordaje endoscópico, pero cuando nosotros vemos y comparamos los primeros casos que se operaron, los que se operaron después y los últimos casos, la incidencia baja radicalmente con la experiencia. Entonces la curva de aprendizaje es muy importante. Este es nuestro grupo de trabajo. Es importante realmente tener un grupo de trabajo. Aquí estamos los neurocirujanos,
endocrinólogos, tenemos un cirujano endocrino, yo me encuentro representando la parte de otorrinolaringología y regularmente hacemos reuniones cada un mes o 2 meses, mensuales o bimensuales, en una clínica de tumores de hipófisis donde se discuten todos los casos, bien sea que son operados, que se van a operar, para brindarles, como dicen, la mejor atención. Entonces, ¿qué tenemos que concluir con esto? Que el abordaje endoscópico transnasal se ha convertido en el gold estándar para la cirugía de hipófisis y cada día toma más adeptos a otros abordajes de la línea media. La visualización de las estructuras con el abordaje endoscópico es mucho mejor, con menor incidencia de complicaciones y mayor resección tumoral. El trabajo a 4 manos facilita la cirugía. Obviamente es importante la curva de aprendizaje y hay que formar equipos multidisciplinarios, porque realmente eso facilita el trabajo y mejora los resultados. Muchas gracias. Bueno, ahorita los voy a dejar con el doctor Abadí, quien les va a comentar un poquito la visión del neurocirujano. Ok, lo primero que quería decirles es como se titula el seminario, la charla de hoy es la simbiosis entre otorrino y neurocirugía. Quería decir que sin otorrino nosotros no pudiésemos estar aquí porque nunca hubiésemos podido llegar hasta la silla turca o hasta los diferentes lugares donde realizamos abordaje nosotros, porque ese no es nuestro campo, sino el de los otorrinos. Entonces ellos nos han enseñado, nos han llevado hasta los lugares donde nosotros íbamos de otra manera y esta definitivamente es muy superior y muchísimo mayor. Como el doctor Emmanuel y Juan les comentó hace ya un rato, tenemos trabajando más de 10 años juntos y aquí en este centro no se hace ninguna hipófisis que no sea endoscópica endonasal. Ya eso es tiempo del pasado. Hemos tenido nuestros tropiezos, nuestros aciertos, pero definitivamente vamos bastante bien. Aquí quiero, es así. Quiero comentarles sobre todo la experiencia que tenemos más o menos desde el 2013 hasta el 2021. Tenemos 86 pacientes intervenidos, como ya el doctor Emmanuel les comentó, con un manejo multidisciplinario de un equipo bien completo, donde no quiero redundar en todos los integrantes que ya forman parte. Lo acabamos de mencionar. Entonces, generalmente tenemos pacientes femeninos, el 64%, masculinos el resto. La edad más frecuente es entre 40 y 50 años en nuestra serie. El déficit principal o el motivo de consulta principal es el déficit visual, fundamentalmente. Aquí tenemos la clínica que presentan, los que presentan clínica secretora y los que no presentan clínica secretora. El 75% son los que hoy en día se llaman PINET o antiguamente llamados de células nulas, que no presentan clínica sino por el efecto de masa que ocupan, son los que hacen déficit visual. El resto lo ven allí en la gráfica, no quiero fastidiarlos con detalles técnicos, solo quiero que tengan una idea general. El tamaño de la lesión, generalmente la gran mayoría que operamos es macroadenoma. Generalmente el tamaño más frecuente es de 3 por 3 centímetros. Eran tipo C en la antigua clasificación de Hardy-Wilson. A medida que hemos ido adquiriendo más experiencia y los criterios quirúrgicos han ido cambiando, estamos haciendo más microadenomas que macroadenomas. Aquí, bueno, lo que ya les había comentado, el tipo histológico principal es células nulas, tenemos algunos craniofaringiomas y el resto de las diferentes estirpes de células que están en la hipófisis. Aquí me estoy perdiendo porque no puedo ver mi título de la lámina, pero sí, es el tiempo quirúrgico. El tiempo quirúrgico tiene mucho que ver con la curva de aprendizaje. Generalmente nos tomaba más tiempo antes, ahorita estamos en un promedio de 2 horas por paciente. Claro, esto depende si el abordaje nasal estuvo difícil, si es un paciente reintervenido, si el tumor es muy grande, si tiene extensión o no hacia el seno cavernoso.
Y definitivamente la consistencia del tumor. Tumores duros que a veces nos conseguimos con ese tipo de tumores, nos toma un poco más de tiempo. Pero promedio 2 horas por intervención quirúrgica. Generalmente teníamos en la antigua clasificación de Hardy-Wilson por el tamaño de 3×3 que ya les había mencionado antes, eran siempre un tipo C. Teníamos los micros y teníamos los más grandes también. Diabetes insípida. Esto también va con la curva de aprendizaje y cómo se manejan las estructuras intraoperatoriamente. Estábamos en este momento en los números que maneja la literatura internacional. Teníamos un porcentaje de diabetes insípida cerca del 20%, de la cual es transitoria el 19% y nos quedamos con un 2% de diabetes definitiva, bien sea porque accidentalmente lesionábamos el tallo hipofisiario o porque en la intervención era necesario lesionarlo. Pero estábamos dentro de los números y seguimos estando. Fístulas de líquido, 12%. Esto no significa que estamos 6% sobre los parámetros internacionales, sino estas son las que se nos presentan en la cirugía. Luego de ser reparadas, como les mencionaba el doctor Emanueli, nuestro porcentaje de fístulas está entre 2 y 3%. De fístulas que quedan después que ya reparaste, que hiciste la reparación con el colgajo nasoseptal, o que si tú considerabas le colocaste un parche de grasa, y si crees que la fístula es muy importante, el drenaje lumbar. También hay que recordar que ahorita estamos hablando de hipófisis, pero nosotros hacemos craneofaringioma y también hacemos otro tipo de lesiones donde obligatoriamente tienes que traspasar la dura madre, y no es que hagas una fístula, sino que en tu abordaje necesariamente tienes que abrir y tienes que reparar o reconstruir luego. Básicamente esto es lo mismo, y siempre mientras más tamaño de la lesión, mayor déficit visual tenemos. Igual pasa con la diabetes insípida. De estos pacientes, muchos no los hemos podido seguir porque muchos no son de Caracas, entonces perdemos muchos pacientes. Esto es para ver los macroadenomas que iban a radiación o los que no iban para radiación. De los que operamos, el 49% requirió tratamiento radiante posterior. El 9% lo seguimos con imágenes y decidimos no darle, pero tenemos un gran porcentaje de donde el paciente se pierde y no disponemos información de ello. Bueno, esto ya lo mencionó el doctor Emanuel y no tiene sentido ir sobre esto. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Ahora estamos abiertos a conversar y las preguntas que ustedes tengan. Yo tenía unas láminas por aquí que no, bueno, era lo mismo de la fístula. Esto ya lo enseñó el doctor Emanuel y no tiene sentido. Aquí ven colocando el colgajo, aquí. Esto se reconstruyó hueso antes y aquí está, colocando el hueso y luego un colgajo, de caso no pediculado. Y este era el defecto que tenía este paciente. Esto no es un defecto accidental, sino fue necesario hasta allá, pues este paciente era un craneofaringioma. Igual que este otro craneofaringioma, donde aquí ustedes pueden ver el chiasma óptico. Estos no son fístulas accidentales, sino tú tienes que abrir hasta allá para ir con tu abordaje quirúrgico. ¿Aquí? No, más nada. Listo. Gracias. Para share. ¿Sí? Ok. Vamos a abrir el chat por si acaso alguien tiene alguna pregunta. Bueno, esto ha sido un largo camino que hemos transitado desde hace ya, bueno, para 12 años, y yo creo que ha dejado muy buenos frutos. Creo que hemos aprendido mucho en el camino, tanto yo como otorrinolaringólogo he aprendido muchísimo de los neurocirujanos, y creo que nosotros le hemos, digamos, prestado nuestra enseñanza a los neurocirujanos, pero
como dijo José Ramón, yo creo que ninguno puede prescindir del otro para hacer este abordaje. Absolutamente no. Quizás ustedes sí, porque saben un poquito más que nosotros, pero nosotros no podemos caminar sin ustedes a través de las fosas nasales. Un equipo y ambos nos necesitamos y tenemos un match perfecto. Yo creo que es una de las pocas instituciones donde tenemos ese match. Y no solamente se ha quedado el doctor Emanueli como otorrino único, sino él ha seguido formando gente para que esté con nosotros. Nosotros somos un grupo de 8 y todos lo hacemos y él ha seguido formando gente para que también lo haga. Es decir, aquí no hay ninguna mezquindad con el conocimiento. Lo importante es aprenderlo a hacer y aprenderlo a hacer bien. Y saber que ese es el camino. Ok. Pues Gerardo, ¿cómo estás, Gerardo? Saludos. ¿Qué medidas tomamos para evitar la fístula del líquido cefalorraquídeo? Es bien importante, lo más importante para evitar la fístula del líquido cefalorraquídeo es verlas. O sea, verlas muy temprano. Entonces, cuando nosotros estamos resecando el tumor, bueno, cuando el doctor Abadí está resecando el tumor y yo estoy haciéndole cámara, siempre pendiente de que aparezca el diafragma celular. Eso es lo que más estamos pendientes, porque cuando uno quita todo el tumor de la parte inferior, no tienes problema, pero cuando ya está descendiendo el diafragma celular, estás exponiendo el diafragma celular. Entonces ahí hay que estar muy pendiente de ver el sitio donde si hay alguna salida por algún desgarre a nivel de algún desgarro a nivel del diafragma celular. Entonces, nosotros básicamente lo que ayudamos es haciendo cámara y estando pendiente del diafragma celular cuando el diafragma celular desciende. Y José Ramón te puede dar qué es lo que está pendiente él cuando él está quitando el tumor. Fíjate, uno va quitando el tumor y como dice el doctor Emanuel y Juan Lorenzo, tú estás muy concentrado en tu tumor y tú a veces no te das cuenta que estás traccionando un trocito de tumor con la pinza y pasando la cureta y ahí te llevaste el diafragma, lo rompiste. Generalmente ellos ven el líquido primero que nosotros y te dicen, hay líquido. Lo importante es saber que eso existe para repararlo después. Y segundo, saber dónde está, porque generalmente cuando tú tienes una fístula, tú dices se acabó la cirugía y no es así. Tienes que irte a otra parte del tumor para terminar de remover lo más que puedas y luego venir a corregir tu fístula. Que la corregimos, pues bueno, como el doctor Emanueli ya mencionó, ponemos a veces el foam, a veces colgajos no pediculados, pero siempre es fundamental el colgajo nasoseptal pediculado que el doctor confesiona previo a la apertura. Eso es fundamental. Y si tú consideras que necesitas colocarle, porque tu fístula o tu agujero o tu desgarro fue muy grande, un parche de grasa, siempre tenemos el abdomen limpio para colocar un parche de grasa. Pocas veces, a menos que tú seas intencionalmente en tu abordaje, que vas a hacer un meningioma, pocas veces vas a colocar un drenaje lumbar de entrada. Pero así la reparamos. Sí, siempre colocamos, obviamente en postoperatorio colocamos acetazolamida y la otra cosa es que siempre tratamos de hacer por lo menos 2 capas. Eso depende también del grado de la fístula, porque a veces se producen pequeños desgarros que producen muy poca salida de líquido y entonces nada más con el colgajo nasoseptal es suficiente. Si no, entonces tratamos si hay una fístula de alto grado, entonces tratamos de repararla de forma diferente, bien sea con injerto de cartílago y colgajo, o bien sea con injerto de grasa y colgajo, pero siempre tratamos de poner doble parche, por así decirlo. Por lo menos doble parche. Que la otra cosa, bueno, recuerdo una anécdota que la estaba comentando con José Ramón cuando empezamos aquí a hacer cirugía de hipófisis. La primera cirugía que hicimos era un caso de Hermann Scholz. Entramos y cuando empezamos íbamos a empezar a trabajar, José Ramón dice, mire, ¿dónde está el arco en C? Y yo le digo, no necesitamos. Y aprendimos de que ya no se necesita arco en C para hacer estos abordajes. De todos los abordajes que hemos hecho,
única y exclusivamente, estábamos recordando, creo que fue el tercero. El tercero. Necesitamos porque llegamos accidentalmente a la órbita en un paciente reintervenido. Pero después de más de 80 hechos, de verdad que no se necesitan los rayos X absolutamente para nada. Y los que somos neurocirujanos y venimos de la cirugía de hipófisis, la cirugía de hipófisis era la cirugía de la palafernaria. Es decir, tú te podías tardar 1 hora en la hipófisis, pero mientras que tú colocabas el paciente de la manera adecuada. Como yo soy viejito de barba blanca y calva, en mi época no había intensificador de imágenes, era placa a placa. Entonces ponías la cabeza y era una placa a ver si quedó alineada todo el frontal junto con la silla turca. Luego tenías que mantener esa posición fijada con cabezal o con adhesivo. Y cuando vinieron los intensificadores, para mantener la posición entre que entraba el intensificador, venía el microscopio y tenías que hacer el abordaje sublabial con el espéculo y era realmente bien trabajoso toda la preparación menos la cirugía. Y teníamos 1/10 de la visión que tenemos con el endoscopio. Ahora, una recomendación para mis queridos colegas es que ustedes tienen que enamorar a los neurocirujanos. O sea, esta es una cirugía que hacemos con los neurocirujanos, pero hay que enamorarlos. ¿Y cómo lo vas a enamorar? Lo vas a enamorar nada más mostrándoles una sola imagen endoscópica dentro de la silla turca. Y ya... Yo creo que afuera, ver la silla turca por debajo, con la claridad que lo ves, es imposible. Por ejemplo, nosotros con el microscopio nunca, ni por error ni de casualidad, vemos los relieves de las carótidas, mucho menos el nervio óptico y los recesos ópticos, los carotidios. Yo no los había visto nunca. Lo estoy viendo desde que estamos haciendo esto que tú dices, esto es otra cosa. Y eso es sin contar con que tú te puedes meter con el endoscopio dentro del tumor y ver dónde estás parado. Porque siempre con el microscopio, por mejor microscopio que tengas, te quedas muy atrás, porque solo acercas el agujerito o el huequito donde estás trabajando. Aquí lo ves todo. Inclusive con tumores pequeños, puedes buscar el margen con la glándula y desplazar la glándula para un lado y remover tu tumor, como lo ves en los videos. Sí, de hecho, vemos perfectamente los senos cavernosos. Sí. O sea, cuando te están despegando el tumor de los senos cavernosos, se puede ver perfectamente el seno cavernoso. O sea, realmente esto es el gol estándar. O sea, yo creo que si alguno no está en esto, la idea es que debe estar y deben enamorar a los neurocirujanos, porque yo estoy seguro que nada más con mostrarles un par de imágenes en una cirugía, ya definitivamente quedan enamorados de este abordaje. Y aquí le hacemos una invitación para todos los que no lo hacen y lo quieren aprender, pueden venir con nosotros cuando tengamos cirugía y ver la cirugía para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando, porque todas las palabras se quedan cortas hasta que ves el primer caso. Tienen que verlo. Y no es nada complicado que no puedan hacer o que ustedes no vayan en 3, 4, 5, 6, 7 casos de curva de aprendizaje, no lo vayan a poder hacer de forma estándar. Así que este es el futuro y los invitamos a montarse en este tren. Cuando quieran, esto está abierto para todos. Recuérdense que este es el Centro Médico Docente de la Trinidad. Aquí básicamente nos encanta hacer docencia. Bueno, muchas gracias, José Ramón. Gracias. Creo que no hay ninguna pregunta por ahí, no vi ninguna pregunta por parte de los participantes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Para finales de enero tendremos la próxima controversia. Yo les haré llegar con tiempo cuál va a ser el tema de discusión. La idea es que todos entremos a participar aquí, tanto como aprendedores como docentes, valga la redundancia, porque somos estudiantes siempre, nunca dejamos de estudiar en esta profesión. O sea que todos terminamos siendo estudiantes. Bueno, muchas gracias a todos y espero que le haya sido de utilidad.